Hola, bienvenidos a un tutorial de Laravel. Soy Ariel Bautista. En este tutorial vamos a ver cómo crear librerías en Laravel versión 4. En la versión anterior de Laravel, que era la versión 3, ya venía una carpeta llamada Libraries, donde nosotros podíamos crear nuestras propias librerías para utilizarlos en nuestra aplicación. Pero en Laravel 4 se deja de utilizar este directorio y en vez de esto Laravel recomienda utilizar lo que son los paquetes. Aunque esto no significa que Laravel no soporte librerías. Bueno, Laravel sí soporta, lo que pasa es que no viene habilitado esta opción. Entonces lo que vamos a hacer es habilitar para que pueda hacer uso de las librerías y nosotros podamos crear nuestros propios scripts que luego vamos a utilizar en nuestras aplicaciones. Vamos a empezar entonces. Primeramente debes de tener instalado Laravel versión 4 y a continuación vamos a hacer algunos cambios en los archivos. Vamos a ingresar a nuestro editor. Estoy ya en la raíz de mi sitio. Vamos a ingresar a la carpeta app y dentro de esta buscamos la carpeta start. Y acá buscamos el archivo global.php. Abrimos este archivo y vamos a ver que en esta parte, en esta class loaders, en esta clase está todos los directorios que van a ser cargados cada vez que se inicie Laravel. Y por defecto no viene nuestra carpeta, así que vamos acá a colocar la siguiente línea, el cual va a especificar un nuevo path y va a cargar la carpeta Libraries. Dentro de esta carpeta es donde vamos a colocar todos nuestros scripts personalizados que luego vamos a usar en nuestros proyectos. Ok, una vez puesto este código, guardamos el archivo y ahora solamente queda crear nuestra carpeta. Dentro del directorio app vamos a crear un new folder y vamos a colocar Libraries. De esta forma ya tenemos nuestro directorio y dentro de Libraries vamos a crear un nuevo archivo. Vamos a utilizar un ejemplo muy sencillo para ver cómo podemos utilizar nuestras librerías. Dentro de esto vamos a guardar antes, vamos a colocar por ejemplo mensaje.php. Guardamos. Y ahora lo que dice Laravel es de que debemos usar nuestras librerías, debe estar orientado a objetos. Así que para esto vamos a crear primeramente lo que son las etiquetas de PHP. Y vamos a crear una clase que debe tener el mismo nombre de nuestro archivo, solamente que la primera letra debe ser capitalizada. Entonces será mensaje de esta forma. Abrimos llaves y cerramos llaves. Ya tenemos la estructura básica de nuestra clase, de nuestra librería mensaje. Dentro de acá vamos a crear lo que son los métodos, las funciones que van a variar dependiendo de tu librería. Pueden ser métodos que retornan un valor, que solamente ingresan o que generan. En fin, tú puedes acá codificar de acuerdo a tu necesidad. Lo bueno de las librerías es de que puedes tener tu propio código personalizado y que te puede ser de mucha utilidad en tu aplicación. Voy a crear un método sencillo. Y nos quedará más o menos de la siguiente forma. He creado una función muy sencilla, un método llamado main, el cual simplemente va a retornar un texto que dice hola, esto es un mensaje, es un texto común. Y con esto ya tenemos nuestra librería totalmente funcional. Lo que debemos hacer ahora es llamar a nuestra librería. La librería lo podemos llamar desde tres diferentes sitios. Podemos llamarla desde lo que es una vista, podemos llamarlo desde un controlador, podemos llamarlo también desde una ruta utilizando lo que son las closures. Vamos a probarlo, vamos a
hacerlo primeramente en el más sencillo, que es en las rutas. Acá voy a routes y ya tenemos una ruta por defecto que es del hello de Laravel. Voy a copiar este mismo y voy a colocar acá hola. Y en vez de mostrar una vista, voy a mostrar directamente lo que es mi librería. Para llamar a la librería utilizamos el nombre de la clase. Entonces colocamos mensaje y ahora accedemos al método que era men. Con esto ya estaría. Vamos a probarlo, vamos a nuestro navegador y acá colocamos hola y perfectamente me muestra hola, esto es un mensaje. Está funcionando nuestra librería. Vamos a agregar un parámetro, por ejemplo voy a hacer un cambio. Voy a agregar acá una variable que es men y acá en vez de retornar el texto fijo, retorno la variable men. Y en routes vamos a colocar acá un valor, por ejemplo hola Juan, y probamos, actualizamos y hola Juan. De esta forma podemos crear nuestras propias librerías, pero lo que exige Laravel, o sea los requisitos que tienen que ustedes utilizar para crear sus librerías, uno es que debe estar orientado a objetos, o sea debemos crear sí o sí una clase y debemos crear los distintos métodos o funciones que va a tener nuestra clase. Lo siguiente es de que todo el código y las funciones que vamos a utilizar dentro de nuestra librería debe ser sí o sí con PHP versión 5. Si ustedes utilizan PHP versión 4 van a tener problemas, va a haber errores de parte del sistema. Así que utilicen siempre PHP versión 5 y utilizando esta metodología con clases. La cantidad de librerías a usar es infinita, así que pueden crear las librerías que ustedes quieran. Pueden crear, por ejemplo, librerías para mensajes de error, para mensajes de confirmación, para consultas a base de datos, para un montón de cosas, ¿no? Esto es algo que ustedes pueden ir creando. La diferencia entre un paquete y una librería es que, por ejemplo, un paquete es mucho más amplio, tiene más funciones, más cosas, y una librería generalmente es más sencillo, es solamente un pack de funciones sencillas que hacen una tarea específica. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es llamarla desde un controlador. Ya llamamos desde una ruta, vamos a llamar ahora desde un controlador. Vamos a ir a controllers, new file, vamos a guardar, por ejemplo, a ver, hola controller.php. Acá colocamos el código del controlador y nos quedaría de la siguiente forma. Simplemente extendemos la clase del controlador y he creado un método, el index, que es el primero en ejecutarse, y voy a retornar lo que es mi librería con el mensaje. Así que vamos a probarlo, pero antes debemos de vincular este controlador en nuestras rutas. Así que vamos acá, route, controller, colocamos el nombre del URI, por ejemplo, que sea men, y colocamos aquí el nombre del controlador, que era hola controller. Con esto ya está, vamos a probarlo. Y el resultado es el mismo. Estamos llamando desde entonces, vamos a cambiar esto, por ejemplo, a Pedro. Y ahora colocamos acá Pedro. Está funcionando perfectamente tanto desde lo que son los controladores, desde una ruta closure, y nos toca hacerlo desde una vista. El proceso es el mismo en la vista, simplemente llamamos también igual, así que vamos a probarlo. Vamos a ir acá a vistas, a views, y creamos un nuevo archivo. Lo voy a guardar con el nombre de hola
.blade, voy a utilizar la sintaxis blade.php. Dentro de esta estructura simplemente vamos a llamar a lo que es nuestra librería utilizando la sintaxis de las llaves, y aquí colocamos mensaje y vamos a enviarle un valor o la vista, por ejemplo. Con esto ya estaría. Ahora hay que llamar esta vista, lo podemos llamar ya sea desde un controlador o desde una ruta. Vamos a hacerlo desde una ruta porque es la más fácil y rápida. Voy a copiar esto y aquí, en vez que retorne el mensaje directamente, que retorne la vista. El nombre de la vista, que era hola, y acá vamos a cambiar, por ejemplo, a vista. De esta forma vamos a probar y colocamos acá vista, y perfectamente está funcionando, pero esta vez desde una vista. De esta forma tan sencilla podemos ver las tres formas de poder invocar o llamar a nuestra función o a nuestro método dentro de nuestra librería. Un ejemplo más, les muestro de una librería que hice. Esta es la librería que he desarrollado. Es una librería que lo que hace es hacer un scan del contenido de un directorio. En este caso estoy utilizando esta librería, se llama Files, y como vimos la clase debe llamarse igual. Dentro tengo un método que es dir, el cual tiene un parámetro, tiene una variable que es recibida. Lo que hace esto básicamente es hacer un scan y a la vez especificar qué formato de archivos debe de leer, la cantidad de caracteres, y por último lo que hace una vez obtenido es hacer en un ciclo, en un while y en un for each, hacer un ciclo sobre todos los archivos que se han encontrado. Va a hacer un listado y a su vez voy a crear una tabla con campos del td y además adjuntar un vínculo, el cual vinculará al archivo real donde está ubicado estos archivos, y mostrará el nombre y la extensión. Y por último simplemente cierra este ciclo y termina de hacer el scan. Bueno, esta es una librería que es un ejemplo que podemos utilizar para distintos proyectos y podemos crear nuestras propias librerías. Eso es lo bueno que tiene Laravel y que también nos permite hacer. Ok, ya está. Esto lo he agregado a una vista que he llamado música.blade, y simplemente es una página básica en HTML y con una tabla formateada básicamente, y acá estoy llamando ya a mi librería Files, al método dir, y la estoy pasando como parámetro el nombre del directorio en donde está ubicado la música, en este caso music. Y bueno, lo que va a hacer esto es llamar a la librería, y a su vez la librería va a hacer un scan de esa carpeta y mostrará todo el contenido de los archivos, añadiéndole un vínculo. Y también está en las rutas. He creado una ruta que dice música, el cual va a vincular a esta vista que es música. Bueno, esto es muy sencillo de llamar. Vamos a probarlo. Colocamos acá música y ya está. Lo que ha hecho mi librería es escanear todo el contenido de esa carpeta. Vamos a probar, por ejemplo, esto, a ver. Está funcionando. Puedo ir atrás, probar otro tema. Nuevamente. Y bueno, de esa forma tenemos una librería de ejemplo que pueden ustedes, si quieren, pueden copiar y pueden utilizarlo. Muy sencillo. Acá en esta parte pueden colocar la extensión que desean mostrar, y bueno, el resto del código es fácil de entender también. Y lo más importante, que todas las funciones que van a utilizar siempre debe ser
PHP 5. Bueno amigos, hemos llegado al final de este tutorial. Nos veremos en próximos tutoriales.